Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. La Exposición Universal de Sevilla fue realmente un proyecto de Estado. El 92 fue la gran autosatisfacción española, la posibilidad de que los españoles creyéramos de verdad que éramos capaces de hacer las cosas como los demás. En 1992, España apostaba muy fuerte, señores. Mientras se celebraron los Juegos Olímpicos, tenía lugar la Expo de Sevilla. Si el Estado español invirtió en Barcelona más del 1% del Producto Interior Bruto de entonces, en la Expo la inversión superó los 6.000 millones de euros si contamos el AVE y otras infraestructuras. Ambos acontecimientos nos situaron en la modernidad y la antesala de la globalización. La Expo de Sevilla fue el escaparate universal de la España nueva. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Era el 20 de abril, pero del 92. Celtas Cortos fueron número 1 en la radio. Bill Clinton, el personaje del año en la revista Times. Sharon Stone despertaba instintos básicos. Es estupendo. Y la Comunidad Económica Europea se convertía en la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. De todas las tierras descubiertas. Se acababan de cumplir 500 años de las capitulaciones de Santa Fe, por las que los reyes católicos otorgaban a Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras ignotas. A los 6 meses llegaba al Nuevo Mundo, abriendo las puertas de la modernidad. Cinco siglos después, la Exposición Universal de Sevilla mostraba al mundo los increíbles avances que el hombre logró hasta la fecha. Un encuentro transatlántico de culturas en los albores de la globalización. Un nuevo mundo y una nueva España, mayor de edad tras el ostracismo dictatorial en un planeta convulso, ávida de exhibirse como una democracia homologada y alzada al podio europeo. Las exposiciones universales hacen de portavoz de la modernidad de sus pueblos. Y la verdad es que yo creo que la Expo de Sevilla cumplió su cometido sobradamente. Nos presentamos al mundo en el 92, en una situación además internacionalmente complicada. Veníamos de la Guerra del Golfo, de la Conferencia de Paz de Madrid del 91, de la implosión de Rusia, la desaparición de la República Democrática Alemana. Fue un escenario muy complicado que resolvimos muy bien con una exposición universal, yo creo por todo el mundo reconocido, de gran éxito. En otras ciudades se ha hecho una buena exposición, pero es que en esta, además de la exposición, tú salías de la exposición y está Sevilla, que es otra cosa. España demostró en ese momento su compromiso con la modernidad y tuvo la capacidad de persuasión, de liderazgo, de convencer a la comunidad internacional que participara masivamente en la exposición. Eso probablemente fue la ratificación de que a España se le estaba considerando como agente importante en el futuro. Como el viaje de Colón, las obras de la Expo navegaron contra viento y marea. 5 años salvando contratiempos y escepticismo, proyectando hasta el último detalle para desmontar los tópicos del hacer español. La exposición se inauguró en fecha y sin olor a pintura. Con la pintura seca. Desmentimos muchos estereotipos, muchas ideas esclerotizadas sobre una España de pandereta. Y la verdad es que eso era una de las motivaciones también principales. Transmitimos la señal de que si queríamos, podíamos hacer de verdad, éramos capaces de hacer cosas que siempre creíamos que hacían los suecos, o que hacían los americanos, o que hacían los japoneses. No. Nosotros también éramos capaces de hacerlas. Porque la Expo, mal que muchos digan, la Expo funcionó. Se llegó a tiempo, a pesar de los inconvenientes. Se llegó a tiempo a pesar de la incredulidad. Nadie creía que esto se iba a celebrar con el éxito que se celebró. Nadie creía que esto se iba a abrir completamente terminado.
que se abrió completamente terminado. Y bueno, lo que sí es verdad es que todos nos convencimos de que cuando se nos pone un desafío y un reto de importancia, la sociedad española sabe responder. 20.000 periodistas de 8.000 medios. Los ojos del planeta en Sevilla. Por un semestre recuperaba la capitalidad mundial como siglos atrás, cuando despachaba el comercio de Indias. El evento, centrado en la era de los descubrimientos, concitó 112 países, 77 jefes de Estado y de Gobierno y 44 miembros de casas reales. Hubo 98 pabellones, de los cuales 10 temáticos. 88 por parte de los participantes. En esos 10 temáticos expusimos no solamente arte y cultura en el mundo, cerca de 1492, pero luego pues había pabellones sobre el futuro, sobre la comunicación. Era realmente una gama completa sobre lo que puede significar eso, la capacidad de imaginación, de inteligencia, de proyección del mundo hacia futuro. La Expo fue pionera en tecnología. En Sevilla se presentó la Red Digital de Sistemas Integrados, los primeros ensayos de lo que aún no se llamaba Internet. Un recinto inteligente cableado con 350 kilómetros de fibra óptica, donde se estrenaron las pantallas táctiles, los lectores digitales de huellas, la televisión en alta definición o las proyecciones en 3D. Tecnologías hoy comunes, como la alta velocidad ferroviaria. La Expo propició la conexión entre Madrid y Sevilla en apenas 2 horas y media. Probablemente el gran legado a nivel de infraestructura es el tren de alta velocidad que comunica Sevilla con Madrid. Fue la primera línea de alta velocidad que hubo en España y que muchos dicen que teóricamente tendría que haberse dirigido hacia Barcelona, y no fue así. Que el AVE, el ferrocarril, fuera un vector de progreso hacia el sur, que anclara al sur al desarrollo de las grandes urbes nacionales. Sí, esa fue una decisión muy valiente, porque muchos no la entendieron, ¿no? Especialmente la prensa catalana consideraba que aquello era perder el tiempo en La Mancha, ¿no? Cuando significaba lo que significó para Andalucía. El AVE y las nuevas infraestructuras modernizaron Andalucía y especialmente Sevilla, una apuesta del Estado que rondó los 6.000 millones de euros para desarrollar el sur de España. La Exposición Universal de Sevilla fue realmente un proyecto de Estado. Entonces no solo cambió la fisionomía de nuestra ciudad, es que también consiguió vertebrar a toda la comunidad andaluza y nos consiguió conectar realmente con el resto de España. Sevilla recibió, por suerte, muchísimas infraestructuras gracias al 92, la rotonda de la C30, los 9 puentes nuevos, la nueva terminal del aeropuerto. El aeropuerto era un aeropuerto, bueno, muy casero, todos nos conocíamos en el aeropuerto, el río, las infraestructuras del río no estaban ahora, la esclusa no estaba realizada, el puerto no estaba realizado como está realizado ahora. Es decir, es que claro, uno analiza lo que ha supuesto eso para Sevilla y piensa que toda esa inversión, claro, ha cambiado la ciudad. El clima sevillano fue otro gran reto de la Expo, mitigar las altas temperaturas estivales para los 15 millones de visitantes. El plan de reforestación de la Cartuja incorporó 350.000 árboles y arbustos, se instalaron 50.000 metros cuadrados de pérgolas vegetales y se estrenó la pulverización de gotas de agua a través de micronizadores. La temperatura se reducía hasta 10 grados. Basándose un poco en el modelo de los antiguos jardines de Babilonia, pues se creó un sistema de pérgolas que ejercía un efecto también de frescor en el recinto a través de 2 métodos. Primero, por esas plantas colgantes, esos jardines colgantes, y segundo, también expulsando esas gotas de agua del microclima. La exposición conmemorativa del evento acumula recuerdos de aquel año. La génesis del proyecto, el desarrollo de las obras y las piezas y fetiches más recordados, como el icónico teleférico, hoy desmantelado, o la mascota de la Expo, Curro, que también celebra su cumpleaños. Ha pasado ya un cuarto de siglo, tiempo suficiente para hacer balance de la mayor obra pública europea de finales del siglo XX. El problema de la Expo fue la post-Expo, fue el 93, no fue el 92. En el 93 vino una gran crisis económica, la Expo se vació y hasta que aquello no tardó en regenerarse han pasado muchos años. Superado el bache del 93, seguido de años de infrautilización y vandalismo, en la actualidad la isla de la Cartuja se ha redefinido y ha reaprovechado más de 50 edificios singulares de la Expo y otros 35 nuevos para uso público y privado, para cultura, educación, ciencia e innovación.
Y si nos acercamos a la isla de la Cartuja, que fue el recinto de la exposición, pues hoy es un emporio de actividad económica, empresarial e institucional, como en ninguna otra exposición se ha producido en la historia. Ni Montreal en el 67, ni Bruselas en el 58, ni Osaka en el 70, ni luego pues Hannover en el 2005, realmente han llegado a la misma tasa de utilización del recinto que Sevilla. Consejerías, agencias andaluzas, universidades, centros de investigación y 442 empresas tecnológicas dan empleo a más de 18.000 personas. Tenemos el ejemplo del pabellón de Italia, el pabellón de México, que son centros de empresas en el que hay ubicadas ahora mismo multinacionales de todos los países y de los distintos sectores. Y la verdad que se han podido reutilizar. También hay un componente importante en el parque, que es el cultural, y tenemos ejemplos como el pabellón de Marruecos, que fue cedido por el rey de Marruecos a la Junta de Andalucía y que hoy es sede de la Fundación Tres Culturas. Preparar esto para la exposición fueron 637 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que hoy la actividad económica que se está produciendo en la isla de la Cartuja son más de 2.000 millones de euros al año. Economía y ocio. Los terrenos que ocupaba el lago de España, alrededor del cual se vertebraba la muestra nacional y autonómica, se transformó hace 2 décadas en un parque temático dedicado al descubrimiento de América. Sus instalaciones atraen cada temporada 750.000 visitantes. Isla Mágica ha aprovechado evidentemente todas las infraestructuras que se hicieron para la Expo y algunos de los edificios y bienes muebles que estaban próximos a la zona de ocio temático, en concreto el pabellón de España, porque todos los pabellones autonómicos que estaban frente al pabellón de España rodeando el lago, esos fueron demolidos después de la exposición y es terreno que está ocupando también ahora Isla Mágica. Unos terrenos que la Expo modificó por completo. De ser unas tierras agrícolas, solo ocupadas al sur por las ruinas del viejo monasterio de la Cartuja, a ser un recinto tecnológico puntero. El cenobio, donde Colón planificó su expedición, fue restaurado como pabellón real, un emblema que hoy acoge el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía. El monasterio se expropió, se amortizó con la desamortización del siglo XIX, se convirtió en una fábrica de cerámica, vino la exposición y la exposición no solamente recuperó el monasterio como pabellón real, sino como símbolo, un símbolo con tantas resonancias colombinas y del siglo XV, de la aventura española de encontrarse con otros mundos en el siglo XV. Contra vientos de incredulidad, Colón creyó arribar a las Indias y murió sin saber que había descubierto todo un continente. La Expo de Sevilla rememoró aquel hecho insólito y nos hizo recordar a los españoles lo lejos que llega un país si se lo propone. Lo mismo que no confiábamos en que llegaríamos a tiempo y al final sí lo hicimos, lo que tenemos que hacer es creernos que lo hicimos posible y esa confianza recuperarla y decir, oye, fuimos capaces de llevar a cabo la mejor exposición universal de la historia. Tenemos que seguir confiando en nuestra capacidad, porque sin eso no vamos a seguir avanzando. Decía Gabriel García Márquez que somos un pueblo de olvidadizos y que tenemos tendencia a dejar caer de la memoria las buenas memorias. Y Carlos Fuentes añadía que hay pueblos cuyo problema es un excesivo aprecio de sí mismo y otros es olvidarse de sí mismos. Y la verdad es que yo creo que de vez en cuando rememorar y traer a la memoria colectiva de nuevo lo que estuvo bien hecho es saludable para todos. El 92 fue la gran autosatisfacción española, la posibilidad de que los españoles creyéramos de verdad que éramos capaces de hacer las cosas como los demás. Incluso, si me apuran, un poquito mejor. Pues nada más.